Empezamos, y como siempre en el culto empezamos con una alabanza, así que os desafío a que os pongáis de pie y vamos a cantarle a nuestro Dios, nos vamos a mover y vamos a empezar con una música que nos ministra porque habla de la libertad y aunque estemos confinados, hay libertad en Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Pues vamos a silenciar a todos para que no se escuche aquí un gran lío, pero por favor cantar en casa. Ya sabéis que las voces son las nuestras, los músicos son los nuestros, y en los ensayos siempre hay ruidos y hay cosas, pues disculpad, pero vamos a cantar juntos con nuestro propio sonido. ¿Amén? Vale, pues muy bien, os lo voy a poner. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad. Porque el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Porque el Hijo hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Aquel Hijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Muy bien, hermanos, ¿se ha escuchado bien? ¿Sí? Hacerme señas. Hola, Kenia, bienvenida Marco y su familia. Marco. Así que vamos ahora a poner este culto en manos de Dios y quiero pedir a un hermano si puede estar orando. Hacerme seña a quien quiere orar para abrir este culto. Marco, por favor, ya tienes audio, ¿puedes orar? Sí, Padre, bueno, te queremos dar gracias, Señor, una vez más, por poder compartir, Señor, este tiempo con los hermanos.
Te agradecemos, Señor, porque a pesar de circunstancias, Señor, podemos reunirnos, podemos tener ese tiempo de comunión, Padre, y podemos, Señor, edificarnos de tu palabra, Padre. Te pedimos, Padre, que este tiempo, Señor, podamos también exaltar, Señor, tu nombre, Señor, que podamos, Señor, exaltar todo lo que tú haces, Señor. Que podamos, Señor, agradecerte, Padre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, porque tu misericordia es enorme, Padre. Señor, que la palabra, Señor, sea de edificación para nuestros hogares, Señor. Amén. Que podamos ser, Señor, no solo oidores, sino hacedores de ella, Señor. Te pedimos que tomes tú, Señor, dirección en este momento, que podamos, Señor, dejar preocupaciones, olvidarnos un momento de todo, Señor, y que seas tú el centro para nuestra adoración, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos y te pedimos que nos hables, Señor, que este tiempo, Señor, podamos disfrutarlo en tu compañía, que podamos, Señor, edificarnos, que podamos entender cada palabra que tú pones en la boca del pastor, Señor, y que podamos, Señor, también ser prácticos en todo lo que escuchamos, Señor. Te agradecemos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias, la palabra del Señor, y la vamos a abrir en Proverbios, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del 1 al 12. Proverbios, capítulo 2, del 1 al 12. Y dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos, de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y quisiera terminar la lectura con un versículo que estamos leyendo mucho en las redes en este tiempo, pero que es el punto final a esta lectura, creo, y está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si algún hermano puede estar leyendo este versículo, me hace una seña quien quiera leer. 2 de Crónicas 7, 14. Rosa Ospina. Humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermana, pues aquí tenemos la promesa, y todo lo que tenemos que hacer es clamar, como nación, como pueblo, como iglesia, clamar por sabiduría, clamar por inteligencia, clamar y humillar para que realmente se conviertan las personas de sus malos caminos y Dios pueda sanar esta tierra. Sabemos que la tierra está enferma y hay una sola manera de que pueda sanarse y es clamando. Yo no quiero predicar, no soy la predicadora hoy, simplemente quiero animarnos como pueblo de Dios aquí en Toledo, que podamos seguir clamando por sabiduría, por inteligencia y por perdón de nuestros pecados, humillándonos para que el Señor pueda estar sanando esta tierra. Amén. Así que vamos a seguir y voy a pasar al pastor para que pueda dar algunos anuncios, así que estar atentos. Por favor, pastor. Bueno, yo solo aparezco de aquí, de la nada. Y anuncios. Bueno, vamos a seguir con los estudios bíblicos. Los miércoles y viernes estamos dando epístolas pastorales.
Vamos a seguir los martes por la tarde, a eso de las 7, con una reunión de oración, donde ahí no hay estudio bíblico, quizás una lectura, pero sí un buen tiempo de oración. Estamos pasando la lista de oración también por el grupo de WhatsApp, y es importante que estemos orando. Tenemos varios motivos, incluso de salud, para estar orando. Uno es nuestra hermana Ludmila, el hijo de Juan, de nuestro hermano Juan, que tiene que ser operado, y Fabiana, la hija de la de la señora brasilera, que estaba viniendo a la iglesia. Su hija es Yuyu. Yuyu, la hija, Juliana, que le está con un problema en el pie, se le empezó a poner como una infección en un pie, llegó al otro, y bastante oscuro los dedos, y le están dando antibiótico, y le mandaron pomadas y medicina, y aparentemente tienen que verle de aquí a un tiempo. ¿Cuánto fue? Una semana, ¿no? ¿Qué dijo? Sí, en una semana nuevamente le van a estar viendo, y es importante porque tenemos que compartir estos motivos de oración para que la iglesia esté orando, y también estemos orando por Portugal. Esther comparte allí que hay temporal en la casa, que están sin luz. Dice que si no tienen luz, no tienen agua. Ah, vale. Sí. Okay. No tienen, claro, al no tener luz, no tienen agua, no tienen nada, así que estemos orando también por la situación allí en Portugal, por este temporal que hubo, que los ha dejado sin luz y demás. Así que oremos también por ellos, y vamos a orar. Creo que es importante que oremos juntos por este tiempo, y después continuamos con el tiempo de alabanza. Es por el tema de la situación económica de la iglesia y del local. Tenemos a Juan Carlos, que ha tenido un esguince de tobillo, y claro, como están los hospitales, como para ir, así que se lo está cuidando en casa. Está un poquito mejor, pero tenemos que orar también para que se recupere ese tobillo. Y la hermana Mari, de Mocejón, que ¿te acuerdas de ahí de la célula de Villaseca? Está con ahí así le dio coronavirus, y está en Mocejón, está aislada. El otro día fuimos a llevarle un poco de comida, así que oremos también por nuestra hermana Mari. Así que vamos a tomar este tiempo para orar, y luego seguimos con el tiempo de alabanza. Y si hay algún motivo más de oración, lo podéis ir pasando, y yo lo voy a agregar a la lista, y después del culto voy a mandar la lista actualizada ya con todo esto, para que podamos seguir orando, y el martes vamos a orar también por todo esto, y el jueves, y en casa siempre que podáis, ahora que hay más tiempo, aprovechar este tiempo en oración. Así que vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Queremos orar, Señor, por Juan, el hijo de nuestro hermano Juan, por este tumor que tiene en la espalda, Señor, que tú puedas estar interviniendo allí, dándole sabiduría a los médicos. También que lo protejas, Señor, de todas estas pestes y todos que andan en los hospitales, para que él no se contagie de más nada, y que pueda salir pronto y bien de esa operación, y también de la rehabilitación que va a conllevar. Oramos, Señor, para que tú le guardes, y también para que les des tranquilidad a Juan y a Rose aquí, Señor, que no, con esta situación tampoco se puede viajar para acompañarlo. Y oramos, Señor, también para que tú pongas personas al lado de él, que le cuiden, que le ayuden en este tiempo, y que él no se pueda llegar a sentir solo, sino que pueda estar acompañado. Oramos también por el tobillo de nuestro hermano Juan Carlos, oramos por el pie de Juliana, que tiene esta situación, Señor, y está muy mal ese pie, para que tú hagas que esa infección, Señor, baje, que no se le ponga el pie morado ni oscuro, Señor, como se está poniendo. Y sabemos, Padre, que tú puedes hacer que los anticuerpos puedan combatir cualquier infección, también los antibióticos, pero dale sabiduría y sensibilidad también a los médicos para que la traten en este tiempo. Oramos y pedimos también por la rehabilitación y la recuperación de nuestra hermana Ludmila, después de una operación tan grande. Y oramos también, Señor, porque son tiempos donde muchas veces podemos hasta llegar a dudar de nuestra fe. Y sabemos que en estas pruebas, Señor, son para salir fortalecidos, y también para que tú te glorifiques, como lo hiciste con Job. Oramos y pedimos, Señor, sabiduría también para saber cómo hacer mejor las cosas, también cómo seguir como iglesia, y oramos para la provisión del local, Señor, y de cada uno de los gastos de la iglesia en este tiempo. Oramos, Señor, también para que, si es tu voluntad, este hombre pueda cesar el alquiler, el dueño del local, y en este tiempo, Señor, que nos está usando, y que incluso también podamos abrir una vía de comunicación, no solo por email como nos atiende hasta ahora, sino que queremos entregarle la palabra porque sabemos que la necesita, y que podamos predicar el Evangelio, Señor, con toda esta situación. Oramos, Padre, por los hermanos que están enfermos, que han contraído el coronavirus, tanto Mari como aquellos que son sanitarios. Pedimos, Señor, por los que están trabajando en la salud, Hilda, Maribel, Señor, tantos hermanos que tenemos allí, que son enfermeros o doctores, o están en limpieza, Señor, o de distintos lados y trabajando ahí en primera línea. Y oramos también por los hermanos que tienen que salir a trabajar.
oramos para que tú le guardes. Oramos por la situación económica de cada uno, Señor. Que esta situación pronto se arregle y que ellos puedan también contar con un sueldo digno, Señor, para mantener sus hogares, porque sabemos que tú provees a los justos, Señor, para cada necesidad. Sabemos que esto es simplemente una prueba, Señor, para nuestra fe y que a los que te aman a ti todas las cosas ayudan a bien. Te damos gracias porque podemos descansar en ti sabiendo que tú vas a obrar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así que voy a continuar con la alabanza. Pues antes de empezar cantando, quiero que leamos un versículo. Voy a pedir a nuestra hermana Paloma, que había levantado la mano, si puede leer un versículo en Salmo 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, Selah. Amén. Me gusta que pone Selah, que es una pausa para pensar, ¿no? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos. Así que vamos a cantarle al Dios que adoramos. Amén. Pues nos ponemos de pie, quien quiera, quien ponga en su corazón el deseo de ponerse de pie, pues vamos a alabar a nuestro Señor y le vamos a decir quién es Él. Él es el Dios que adoramos. Poder de su palabra.
Amén, hermanos, a seguir alabando al Señor, porque mientras haya aliento en nosotros, vamos a seguir predicando y vamos a seguir alabando, ya sea por las redes, en casa, en los balcones, a como sea, mientras tengamos voz y podamos hacerlo, vamos a alabar y vamos a testificar de la gloria, de las maravillas que el Señor hace. Así que vamos a cantar mientras haya aliento en mí. Los habéis sentado, pueden poner de pie otra vez. Amén, gloria a Dios. Amén. Hermano Alex, quiero verte moverte así en la iglesia, ¿eh? Cuando abramos la puerta. No se vale solo por la cámara. Pues amén. Y orando por la alabanza de este domingo, no se me ocurría mejor canción que cantar El Señor es mi luz. Porque habla de los enemigos cuando se acampan alrededor de nosotros. Y yo le comentaba a Diego que estamos luchando contra un enemigo que es invisible, pero está acampado alrededor de nosotros. Por eso tenemos que desinfectar, lavar las manos, salir con mascarilla, guantes, todo, porque es un enemigo invisible y está acampado alrededor de nosotros. Así que vamos a seguir resistiendo, a estar firmes ante este enemigo, así que vamos a cantar este salmo precioso que el Señor puso en su palabra, en su inmensa sabiduría, así que vamos a cantar El Señor es mi luz. Salvación, de quien temeré, Él
aunque no podamos vivir en la casa del Señor todos los días físicamente, sería el templo, no en la iglesia, pero sí podemos vivirlo, vivir en su presencia, vivir en su casa, estando en nuestra casa, ¿no? Y hay una actitud de reverencia cuando estamos delante del Señor, ¿no? Y aún desde nuestras casas, confinados, podemos estar a sus pies. Y aunque estemos haciendo cosas y ocupados, organizando nuestras casas o limpiando lo que fuera, podemos vivir en su casa todos los días, ¿no? Con reverencia, de estar a sus pies recibiendo de Él y alabándole. Así que vamos a cantar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar
hermanos, qué bueno terminar con una canción que nos desafíe a estar en la presencia del Señor. Amén. Así que vamos a seguir con nuestro culto. Voy a pasar la palabra a nuestro hermano pastor, Diego Hernández, que lo tengo muy lejos, está aquí nomás. Así que vamos a ser desafiados con la palabra de Dios esta mañana, y voy a pedir a algún hermano, voluntario o hermana que pueda estar orando por este tiempo con la palabra, que me haga seña quien quiera orar por este tiempo. Hermana Maribel, muy bien, ya tienes audio, puedes orar, por favor. Amén, hermana. Oremos en este día. Señor y Padre, te damos gracias. Nos ponemos delante de ti, Señor, con un corazón, Padre, contrito y humillado delante de ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. En tus manos está, Señor, todo lo que sucede en este tiempo, Padre mío. Gracias, Señor, porque permites que podamos estar, Señor, cada uno en nuestras casas, Señor, en familia, porque nos has hecho y has instituido la familia, Señor, de poder saber que tenemos papá, mamá, que sabemos tenemos hijos, Señor. Gracias por este momento, Señor, de poder estar juntos, porque normalmente no es así, Señor mío, porque cada uno está ocupado en sus trabajos, Padre. Gracias, Señor, porque aún todo esto, Señor, nos viene bien, Padre bendito. Gracias, Señor, que aún cuando estamos así, estamos unidos en ti, Señor, unidos en la oración, unidos en ti, porque somos un solo cuerpo, Señor. Estemos donde estemos, Padre bendito. Gracias por este día maravilloso, Señor, que podamos estar reunidos, tus hijos, Señor. Ruego, Señor, que bendigas a nuestro pastor, Señor, que tú lo pongas, Señor, como luz también, Señor, porque somos luz cada uno, Señor, pero que en esta mañana pueda traer tu palabra, palabra viva y eficaz, Señor, que penetra a nuestros corazones, Señor, hasta partir el alma, como dice tu palabra, Señor, que nuestro espíritu, Señor, sea alimentado en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que podamos estar tus hijos reunidos, Señor. Lloramos también por los que no se han podido conectar, nuestros hermanos que no están, Señor. Sabemos, Señor, que todos formamos un solo cuerpo, Señor. Guárdanos, Padre bendito, ayúdanos, Señor, y toca a nuestro espíritu, Señor, a nuestros hermanos que no están también, Padre bendito, que ellos puedan buscar tu palabra y alimentarse y guardarte, Señor bendito Dios. Gracias por esta mañana, Señor, bendiga a nuestro hermano, al pastor, Señor, para que pueda traer, Señor, a nuestras vidas tu palabra, Dios mío. Gracias, mi Dios. Gracias por este gozo, Señor, de poder estar delante de ti, tus hijos, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Así que bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio de Santiago. Yo no sé si están viendo la diapositiva, porque os voy a mostrar un poquito lo que nos cuesta. Deja de compartir la pantalla un momento. Vale, para que veáis la que tenemos ya aquí de ordenadores, de cosas, para poder compartir cámaras por todos lados. Y no somos ni profesionales ni nada de esto, así que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, pero también de poder mostrar un poquito, ¿no es cierto?, todo lo que somos y lo que hacemos, porque es esto, somos una iglesia. Y lo bueno es que hemos aprendido a saltar una barrera muy grande, que era la de limitarnos quizás a encontrarnos solamente en el local, ¿no? A superar una barrera también que era la de estar solamente quizás los fines de semana juntos, y creo que, como dice la palabra de Dios, y estoy seguro de ello, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que yo creo que todo esto nos va a ayudar también para que aprendamos a valorar el tiempo que estamos juntos, las comidas fraternales. Sabéis que las extraño muchísimo las comidas fraternales, estar allí charlando, las reuniones de matrimonio después con los juegos, ganarme los premios, o ganarnos los premios entre todos. Pero es eso, ¿no? Uno... Sí, está bien, solo se tiene que ver la llave. Entonces, todo esto de ganarnos los premios y demás, y ese tiempo junto, ¿no?, de comunión. Y la verdad que creo que nos va a enseñar a valorarnos para que cuando podamos estar juntos nuevamente, podamos darnos un abrazo, podamos darnos esos 2 besos aquí en España, uno en Argentina, pero que muestran un poquito de todo lo que es ser una familia, ¿no?, y una familia en Cristo. También me llevaba a pensar
cómo lo harían antes, ¿no? Cuando quizás para mostrar todo este amor tenían que mandar una carta que tardaba semanas en llegar, otras semanas en envolver la respuesta, y todas estas cosas, ¿no? Los problemas que nos traían. Ahora, con esto, ¿no es cierto?, del coronavirus y todo, estamos aprendiendo, creo que, a valorarnos y valorar el estar juntos, y creo que va a ser de mucho crecimiento para la iglesia. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para disfrutar del crecimiento es lo que vamos a tocar hoy en el tema de Santiago. Porque Santiago, como pone allí en la pantalla, si lo podéis ver, del 13 al 18 que vamos a enfatizar hoy, va a hablar de la sabiduría. Y la sabiduría esa que hablaba Santiago en capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo que me gusta de la carta de Santiago es que está todo íntimamente relacionado. No podemos decir que hay una parte que no tiene una relación con otra, ni nada, porque está todo íntimamente relacionado. Está tan relacionado todo, que vamos a ver que el capítulo 4 va a tocar cosas del capítulo 1, el capítulo 3 vuelve al capítulo 2, y es todo un conjunto de una hermosa carta que nos va a enseñar tantas cosas a nuestra vida. Así que os quería invitar a leer Santiago, capítulo 3, y vamos a leerlo en forma entero, ¿vale? Santiago capítulo 3, y luego vamos a enfatizar en estos primeros versículos, que los primeros, bueno, hablaron de la lengua, digamos en este segundo grupo de los versículos. Pero vamos a leerlo todo para tener el contexto. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio o entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que vemos que Santiago continúa con el tema anterior. Recordamos que las divisiones y los títulos en el original no las puso Santiago. Se hicieron después para un mejor estudio. O sea que nosotros hemos dividido la Biblia en capítulos y versículos para que sea más fácil estudiarla. Pero Santiago, cuando estaba escribiendo todo esto, estaba con algo en mente. Y dijimos que era algo imposible, ¿no?, tener por sumo gozo el hecho de estar en pruebas, el gozarnos en medio de la adversidad, el domar la lengua, pero todos estos imposibles, ser sabios, todos estos imposibles, era para la persona, como dijimos, que está sin Cristo. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados, y por tanto no tiene ni vida eterna, ni tiene el Espíritu Santo para controlar su mente, para poner límites a su corazón, a los deseos, a la concupiscencia, como veíamos, ¿no?
y mucho menos para domar su lengua. Porque como decía ahí, ¿no? Y empezamos ese capítulo 3, esa lengua que se la pasa hiriendo, lastimando, aun cuando nosotros no queremos porque amamos a la persona, en el momento de enfado la lengua se mueve más rápida que nuestro cerebro e insulta y dice cosas de las cuales después nos arrepentimos. Así que en eso Santiago empieza a enfatizar. Lo segundo que enfatiza, y vamos a verlo a lo largo del libro, es que lo invisible se ve a través de lo visible. Santiago allí nos mostró que la verdadera fe y la fe verdadera tiene que ser vista o se muestra mediante obras, y que la fe sin obras es imposible de verla. Siempre decimos, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por las obras que hizo. ¿Cómo puedo decir que Dios es verdad y que Dios es verdadero en mi vida? Por lo que hizo en mi vida. Las obras de Dios son evidentes en cada uno de aquellos que han recibido a Cristo. Santiago enfatiza eso. Una persona que dice tener fe y no tiene obras, es solamente eso, palabras, que salen de esa lengua que dice ahí que se jacta de grandes cosas. Yo tengo fe, pero ¿dónde está la fe sin obras? Ahora, aquí va a ser exactamente algo muy parecido en esta segunda parte del capítulo, ¿no? Donde va a decir que la sabiduría, que es algo que también no se ve, ahí se fueron dos adentro. La sabiduría, que es algo que no se ve, va a ser manifestada ¿por qué? Por las obras, ¿no? Por las obras. Entonces, dice allí, en capítulo 3, versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Y el versículo 13 dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Aquí, así como compara, ¿no es cierto?, nuestro hablar, que de una lengua no puede haber agua dulce y agua salada, también va a decir que de un corazón en Cristo, una mente en Cristo, que recibe sabiduría de lo alto, no puede tener una sabiduría que cause contención, celos, ¿no? Y todo esto. O sea, la sabiduría de Dios no puede producir malas cosas. La sabiduría de lo alto dice que produce buenas obras. O sea, la sabiduría de lo alto, buenas obras. La sabiduría terrenal, cosas terrenales. La sabiduría animal, conductas animales. Y la diabólica, conductas destructivas. Porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Esas son las fuentes de sabiduría, ¿no? Por lo menos es lo que yo entiendo. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea que hay una que desciende de lo alto, hay una que es terrenal, animal y diabólica. O sea que tiene esas características la segunda sabiduría. Es terrenal, animal y diabólica. Cosas que van a matar, destruir, que va a sacar nuestros deseos, nuestros malos deseos, que va a sacar ese afán de venganza o de protegernos a nosotros mismos cuando no debemos, porque no lo necesitamos. Pero me gusta cómo empieza, porque Santiago es muy práctico. Y en el versículo 13 empieza con una pregunta que nos va a llevar a reflexionar. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Quién usa la sabiduría de lo alto? Porque está hablando de buenas obras, después buena conducta. ¿Quién usa la sabiduría de lo alto y es entendido de esa sabiduría, de esa voluntad de Dios entre vosotros? ¿No? Muéstrelo por buenas obras. Ahora, aquí me llama la atención de que esta pregunta le empecé a dar vueltas en la cabeza. Y dándole vueltas de quién es sabio y entendido, hay distintas formas de enfatizar o de enfocar esta pregunta. La primera, como decía, ¿no? Es una pregunta que nos va a mostrar a nosotros y es una autoevaluación. Dice, es un desafío para los que se consideran sabios, pero que falta mostrar la verdadera sabiduría. Y enseguida se verán los que son sabios de verdad, en realidad. O sea, cuando nosotros nos preguntamos quién es sabio o entendido en las cosas de Dios, es la persona que va a producir buenas obras. Entonces, cuando nosotros miramos alrededor, o cuando me miro a mí mismo, tengo que ver el fruto de mi vida. Si de mi boca está saliendo agua dulce, está saliendo alabanzas. Si soy una vid, tengo que producir uvas. Si soy hijo de Dios, tengo que producir frutos de Dios. Si tengo el Espíritu Santo, tengo que producir los frutos del Espíritu.
No puedo producir otra cosa, porque la sabiduría que tengo es la que viene de lo alto. Entonces, esta pregunta me lleva a reflexionar, ¿realmente tengo esa sabiduría de lo alto yo? ¿Tengo esa capacidad de domar y refrenar mi temperamento y mis cosas a la hora de actuar y buscar el bien para los demás? Así que la primera enfoque que le doy, puse así, es un desafío para los que se consideran sabios, pero les falta mostrar la verdadera sabiduría. Y enseguida lo vamos a ver si son sabios en realidad o no por lo que hacen. La segunda, dijimos, es una invitación a un autoexamen, a examinar nuestras propias vidas. Y ante la siguiente explicación, ¿no es cierto?, creo que vamos a ver si estos métodos que usamos van a ser verdaderos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando usamos las famosas mentiras piadosas para conseguir que otros hagan lo que yo quiero, para conseguir una buena nota en el examen, porque copiarse es mentir. Cuando usamos estos métodos, ¿qué sabiduría estamos usando y a quién estamos agradando? Para algunos, wow, eres súper sabio cuando te copias. Eres súper sabio cuando consigues lo que quieres. Pero es muy importante que la sabiduría va a mostrar la forma en que conseguimos. Siempre recuerdo, y lo primero que me llegaba a pensar esto, es cuántas veces para conseguir que alguien haga algo, usamos el nombre de otra persona. Decimos, el pastor dijo. Me acuerdo cuando estábamos en Carabanchel, teníamos un pastor que se llamaba Beto Tarasiu, Norberto. Y Norberto era muy estricto en algunas cosas. Y cuando Norberto decía algo, seguramente la persona lo hacía y lo hacía sin dudar y sin chistar. Lo iba a hacer de la forma lo más pronto posible porque le tenía ese respeto y porque él imponía de esa forma, en cierta manera, ¿no? Ahora me llamó la atención que mucha gente creía, vamos a ponerlo así para no dar una mala intención, que estaba haciendo lo correcto porque iba y decía, dijo el pastor que la iglesia tenía que estar limpia para el domingo. Es verdad, es algo que el pastor había dicho, y lo había dicho para cada uno, pero él quería conseguir a alguien que limpie en ese momento. O decía, dijo el pastor que compremos tal cosa, o que compres tal cosa, para enviar a una persona a comprar. Y la persona salía. Me llama mucho la atención de que esto es a nivel iglesia. En casa, ¿cuántas veces he usado esa sabiduría terrenal, animal y diabólica para conseguir cosas? Las veces que le he dicho a mi hermana, mamá dijo, papá me deja para conseguir los permisos de los demás, ¿no? Y cambiamos sutilmente la sabiduría de Dios, que es ir honestamente y conseguir lo que podamos conseguir con la verdad, a conseguir con métodos que son dañinos para nosotros mismos, porque nos acostumbramos a mentir, nos acostumbramos a hacer cosas, engañamos, que ya está mal, y todo eso es pecado. Así que lo que me llamaba mucho la atención es que cuántas veces usamos la sabiduría animal, terrenal y diabólica en nivel de Dios para conseguir cosas que aún las podemos disfrazar de espirituales. Así que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y esa pregunta me lleva a autoexaminarme. Aunque pueda conseguir buenas cosas, si la forma no es correcta, no estoy usando la sabiduría de Dios. Por eso siempre decimos, y aquellos que aprueban la mentira por la mentira de Rahab, que el fin no justifica el medio. Rahab no conocía a Dios más que de oídas. Pero la persona que conoce a Dios y quiere ser sabio, tiene que buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios y el consejo de la palabra para tomar sus decisiones. Si no, no es la sabiduría que viene de lo alto. Así que, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta. Muestre por lo que está haciendo, por la forma de conseguir las cosas, por la forma en que estamos caminando hacia Cristo. Ahora, lo tercero que me hacía reflexionar esta pregunta, y eso que estamos solamente en el versículo 13, recién empezando, es que parece una petición para mirar entre la congregación. Como que dice allí, ¿quién es sabio entre vosotros? ¿Quién es entendido entre vosotros? Y entonces uno mira a la congregación y busca modelos de sabiduría. Y qué hermoso es que tu nombre y el mío puedan estar allí cuando alguien pregunte eso. Imagínate que Santiago no conociera nuestra iglesia y hoy entra a la iglesia y dice, necesito un consejo.
¿Quién es sabio entre vosotros y entendido? Y las personas a la que le pregunta pueda señalarte a ti y decir, tal persona, porque veo en sus obras una buena conducta, porque veo en sus obras una sabia mansedumbre, porque veo en sus obras que está tratando, buscando siempre de imitar a Cristo y tomando decisiones con la palabra. Así que me llama mucho la atención esa pregunta, ¿no? Y me quedé casi pensando en esa pregunta, aunque vamos a desarrollar el resto de los versículos. Lo cuarto, o la cuarta, bueno, antes de terminar con la tercera, algo que me llama la atención, Pablo decía en su palabra, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mirad a los pastores e imitad su fe. ¿Cuántos pastores no tienen fe para imitar? Ahora, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Imagínate que yo tengo que hacer esa pregunta. Y voy a buscar, como nuevo creyente o como creyente ya en la fe de muchos años, porque quiero seguir creciendo y superándome, a alguien inteligente, a alguien sabio, a alguien entendido en la voluntad de Dios, para tomar como referencia, como ejemplo, para que influencie mi vida para poder seguir avanzando. Por eso me llamaba mucho la atención. Y es una pregunta así, de autorreflexión. Porque cuando yo pienso eso, yo tengo que pensar también de que las personas tienen que ver a alguien sabio y entendido en nosotros, en nuestra iglesia. Lo cuarto, dentro de esa misma pregunta, es a veces el poco estímulo que le tenemos a los maestros de escuela dominical, a las personas que están enseñando, el poco compasión a veces a la hora o lo fácil que somos para juzgar, ¿no? Y a esta pregunta me era de estímulo, porque no quedamos fuera de aquellos maestros que tratamos de enseñar la palabra de Dios con sabiduría y que pedimos esa sabiduría, pero estamos en un proceso de aprender, no estamos lejos de la crítica. Y no me refiero a la crítica constructiva, sino a la crítica destructiva. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque como estamos haciendo la evaluación de la escuela dominical, de los maestros, me llama mucho la atención a veces los comentarios que ponen en el papel, y me gusta que los escriban, no estoy diciendo que no, y son la mayoría muy constructivos y nos sirven para crecer, y de esa forma quiero que lo sigan haciendo. Pero vamos a ver esto. Hay gente que me llama la atención porque pone ahí, no aprendí nada. Pero de ese mismo grupo, hay otro que viene y me escribe, fue la mejor lección que escuché, fue lo que necesitaba. Claro, nunca llueve a gusto de todos. Y a la hora de criticar, nosotros podemos preguntar, bueno, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿No? Los mismos maestros de la escuela dominical podrían preguntar eso a los demás, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros para juzgar mi enseñanza? Bueno, personas que sean espirituales. Y eso nos va a llevar a nosotros a crecer, porque esas personas van a edificar nuestro ministerio con la crítica constructiva. No van a destruir nuestro ministerio diciendo, no, es que tú no sirves para enseñar, es que tú esto. No, porque van a ser sabios y entendidos. Y saben que tú tienes un don y van a trabajar sobre ese don. Y ese don va a hacer que seamos mejores maestros cada vez y que enseñemos cada vez más y mejor. Así que, cuando pensaba en estas preguntas, quiero volver a la primera parte, a la de autorreflexión. Si tu respuesta es yo, si dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y en este momento estás pensando que puedes decir yo, ¿sabes qué dice la Escritura? Demuéstralo con tu buena conducta, con tus buenas obras, en sabia mansedumbre. La palabra mansedumbre significa fuerza bajo control. No es una persona mansa, aquella persona que está todo el día cabizbaja y que es súper bonito en su forma de actuar. No. Mansedumbre tiene que ver con fuerza bajo control. O sea que está diciendo que hay obras, ¿no?, que tienen mucha fuerza, pero en sabia mansedumbre, controlados por la sabiduría de Dios, controlados por esa capacidad que nos da Dios. Por eso Proverbios 3, capítulo 5 al 8, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Un creyente verdadero siempre va a mostrar sabiduría. ¿Por qué? Porque en cada decisión va a buscar la dirección de Dios. Un creyente verdadero tiene la humildad suficiente de decir, no sé la respuesta, tengo que buscarla, tengo que investigarla. Por eso es que no va a dar una respuesta equivocada. No va a dar una respuesta, y no es que no se puede equivocar, digamos, en un pensamiento. Estamos hablando de un consejo en cuanto a la palabra de Dios o una decisión en cuanto a lo que es pecado, y no se va a equivocar. Así que me llama mucho la atención esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo con buenas obras, pero muéstrelo con mansedumbre, con buena conducta. ¿Por qué habla de conducta? ¿No? Y mansedumbre. Porque una de las cosas que más nos cuesta controlar es nuestro dominio propio. Por eso nuestra lengua nos hace pecar. Por eso es un fuego de maldad, porque muestra lo que realmente somos. Cuando uno insulta a una persona o ofende a una persona y le dice cosas, está diciendo porque lo tiene en su corazón esas cosas. Si no las habría metido en su corazón, nunca saldrían de su corazón. Por tanto, esa sabiduría va a hablar de algo bueno, va a hablar de algo moral. Y por eso dice mansedumbre, porque es una persona que controla su fuerza. A veces tenemos tanto ímpetu a decir las cosas, y aunque usemos las palabras correctas, tenemos tanta fuerza a la hora de decir las cosas, que no nos damos cuenta que vamos destrozando y vamos aplanando a todos los demás, lo vamos pisoteando. Y no tiene que ser así. Yo no puedo ir empujando a la congregación, no, en sabia mansedumbre tenemos que ir avanzando todos juntos. Y si tenemos que ralentizar el paso para que ninguno se quede rezagado, en mansedumbre tenemos que hacerlo y sabiamente buscar la forma de que sigamos avanzando. Así que podemos ver que los atributos y las cualidades de la sabiduría son los mismos que para una vida de piedad. Son los mismos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué dice esto? Porque la sabiduría va a nacer de nuestro conocimiento de Dios, de nuestros pensamientos que generan los sentimientos. Entonces, si yo estoy pensando lo bueno, lo amable, lo puro, ¿cómo voy a hacer daño? ¿Cómo voy a lastimar a alguien? ¿Cómo voy a mostrar una obra que no sea digna de la sabiduría celestial? Si antes de destruir voy a ir con amabilidad, y antes de destruir voy a estar pensando, ay, el hermano se equivocó en esto, o está en este problema, a ver cómo lo saco de ese problema, cómo le hago ver esa realidad. Ora, pide a Dios y avanza en la dirección de la exhortación, no de la destrucción. A veces, más que exhortadores, parecemos demoledores, y vamos golpeando. Y parece que queremos una Biblia más grande y más pesada, como la que tiene Eric ahora, para poder golpear más fuerte. Y no tiene que ser así. Dice, sabia mansedumbre. Tenemos que llegar, ganar y avanzar con la persona al lado nuestro. Por eso dice, más tú, en 1 Timoteo 6:11, dice, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Las cosas que no agradan a Dios. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Fíjate cosas que hablaba Santiago. La fe, la prueba produce paciencia. La paciencia nos lleva a la mansedumbre, pero es toda una cuestión de fe. Una fe de a quién voy a pedir sabiduría, porque necesito la sabiduría de lo alto. Así que, juntando los dos términos que ponen en esa pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Dos cosas, ¿no? Va a hablar de que vamos a tener una persona preparada y útil para servir en mansedumbre. Cuando podemos clasificar a una persona como sabio y entendido de la voluntad de Dios, porque esa es la sabiduría es entender la voluntad de Dios para actuar conforme a la voluntad de Dios, para que nuestra vida refleje a Cristo, vamos a tener una persona preparada y útil para servir en mansedumbre. O sea que si mi servicio trae conflicto y pleitos, y no por el corazón de la otra persona, sino porque yo lo estoy haciendo mal, porque mis formas causan más heridas que las que ya había, ¿qué sucede? Que no estoy usando palabras sabias, aunque enseñe Biblia. Sí, lo que voy a enseñar, la Biblia va a ser sabio, pero no de la manera sabia. Eso es lo que hacían algunos. Por eso dice allí, ¿no es cierto?,
a ver si lo encuentro. Sabia mansedumbre, si tenés serios amaros, ¿por qué? Dice, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Una sabiduría que no está llena de buenos frutos, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Pero dice, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ves? Sabio y entendido tiene que ver con una persona preparada, útil para servir y con la disposición para servir en mansedumbre. Si el servicio trae conflictos por la forma, porque causamos más heridas, quizás todavía no somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Porque si venimos a destruir, ¿quién es el que viene a matar, hurtar y destruir? Por tanto, usamos esa sabiduría, aún para enseñar la Biblia. Y esto puede ser así, ¿eh? Satanás lo hizo en las tentaciones de Jesús. No usó la Escritura para tratar de quitar a Jesús de la voluntad de Dios, pero como Cristo era entendido, en mansedumbre, le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Esa es mansedumbre, pero es sin hipocresía, porque lo que cree, lo vive. Por eso me gusta ese versículo 17. La sabiduría que es de Dios alto, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, y mira qué bonito, de buenos frutos. No tiene dudas, es sin incertidumbres, y no tiene hipocresía. Lo que ves es lo que hay. Hoy en día, al sabio y al experto no se le asocia con la mansedumbre. Pero Santiago determina que el sabio y el experto o el entendido tiene que tener mansedumbre. ¿Alguien pretende ser sabio? Dice, que lo demuestre por su buena conducta. Pablo usa esta palabra conducta en Gálatas 1:13, cuando habla de su antigua vida en Cristo. Pedro, en 1 de Pedro 1:15, ahora lo vamos a leer, también lo usa, ¿no? Y dice, sed santos en vuestra manera de vivir. 1 de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de entre vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, al ser sabios. ¿No? Porque una persona que no es sabia no puede producir buenas obras en sabiduría. Primera de Pedro 3, porque Pedro usa mucho esta palabra, versículo 1, dice, a las mujeres, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Segunda de Pedro 3:11 nos enfatiza que la manera en la que vivimos es un testimonio de fe y de sabiduría para los de afuera, porque la fe se demuestra por obras y la sabiduría de lo alto se demuestra con buenos frutos, con obras. Así que necesitamos esto. Otra de las cosas que me llama la atención es que ahí usa el verbo mostrar para el sustantivo de buenas obras. En Santiago 2:18. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por eso hace eco? Si lo puede cerrar. En el 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Perdón, era 17. ¿No? Habla de buenos frutos. En el principio habla de mostrar, muestre por su buena conducta. En el 13, ¿verdad? Muestre por su buena conducta. Por tanto, mostrar buenas conductas y buenas obras están íntimamente relacionados en una persona sabia. En una persona que va a profesar una verdadera sabiduría de lo alto, ¿vale? Y podemos decir que mostrar malas obras, mala conducta, mala fe, por decir así, ¿no? Cuando tiene una doble intención, está mostrando su sabiduría. Por eso dice que en los versículos anteriores, una vid produce olivas y, una vid produce uvas y un olivo produce aceitunas. O sea que no pueden mezclarse los frutos. Cada uno va a mostrar lo que es. Y si uno es hijo de Dios y usa la sabiduría de Dios, ¿qué va a producir? Los frutos que agradan a Dios, buenos frutos. Así que la obra de sabiduría
deben ser hechas principalmente con toda humildad, porque la humildad es parte del carácter de Cristo. La humildad se describe de Cristo en todas las epístolas. Filipenses llega al máximo cuando dice, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si lo hizo por ti, y si lo hizo por mí, ¿cuánto más yo para los demás? Así que dicho con otras palabras, uno de los grandes problemas que tenemos para usar la sabiduría de Dios, la que tenemos que pedir según Santiago 1:5, es nuestro orgullo, nuestra falta de humildad, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestras pretensiones, todo eso. Pero también lo ponía Santiago, mira, versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Cuando vemos, ¿no es cierto?, todo esto que sale de nosotros, celos amargos, y me llama la atención que la palabra celos amargos tiene que ver con algo que hierve dentro y que duele y que produce amargura o esclavitud, porque la raíz amarga tiene que ver con celda, con esclavitud, con prisión, como habíamos visto. Así que dice que ese hervor interno, eso que te hace enojar por dentro y te hace hervir, ¿sabes qué es? Nuestro propio orgullo. El no saber humillarnos, el no saber reconocer que no somos nada sin Cristo y que lo que somos es por Cristo. Por tanto, si alguien tiene que glorificarse es Cristo, y si yo tengo que ser humillado, no pasa nada. Fíjate, Santiago capítulo 4, versículo 2, va a usar la misma palabra. Que no, vuelvo aquí en la Biblia. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, dice, codiciáis, ardéis de envidia, ¿no? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Esa palabra arder de envidia es la misma que va a usar aquí para celos amargos, ¿no? Va a ser una palabra que denota el buscar lo de uno propio, buscar su propia voluntad, buscar lo que a uno le agrada o le agrada a su carne, y va a luchar por lo que uno quiere o su carne quiere o sus deseos, su concupiscencia quiere. Por eso dice que produce un veneno cuando no lo conseguimos, por eso habla de amargo, celos amargo, porque tú deseas algo, quieres un reconocimiento que no lo está teniendo y eso te está amargando, te hierve la sangre y te amarga. Eso no viene de la sabiduría de Dios, eso viene de usar nuestra propia sabiduría, de que no reconocemos que Dios nos pone en el lugar correcto, sino que nosotros queremos estar en un lugar que Dios todavía no nos ha puesto. Así que tenemos esos celos hacia la persona, o por lo que tiene, o por lo que es, que nos va produciendo ese hervor, ese amargo, ¿no? Esa envidia, hasta que llega ¿a qué? A ser todo soltado por la boca y por nuestros hechos, y por nuestras obras, y por nuestras murmuraciones. Por eso Santiago dice, allí, volviendo al capítulo 3, dice, tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿no? En otro lado dice, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de las envidias? ¿No es de vuestra propia concupiscencia? ¿No es de vuestra propia maldad? Esta sabiduría no es de Dios, porque donde hay celos, donde hay contención, o sea, hay peleas, donde hay perturbación y toda obra perversa, o sea, cualquier cosa que no agrade a Dios, esa sabiduría no viene de parte de Dios. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando habla de la palabra contención, no dice celos amargo y contención entre vosotros. Esa palabra que usa en el griego, eritimia, dice que denota el buscar el bien para uno propio, ¿no? El bien propio. Eso va a siempre generar una rivalidad. Eso siempre va a generar contiendas. Eso va a generar división. Eso va a generar de que la iglesia se fragmente y que tu vida se fragmente. Por tanto, tengamos mucho cuidado cuando vamos a elegir la sabiduría con la cual vamos a tomar una decisión. El siguiente que veo es que hay un conflicto aquí, porque claro, el hombre natural nunca va a poder tomar las decisiones sabias conforme a la palabra de Dios. Porque estas decisiones vienen ¿de qué? De una persona controlada por el Espíritu Santo.
como dice la Escritura en Isaías, un espíritu de sabiduría. Pone allí, voy a buscar, lo tenía anotado, Isaías 1:12 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, porque si no tenemos en cuenta que una persona sin Cristo no va a poder tener la sabiduría de lo alto porque no tiene el Espíritu Santo, vemos que es un mandato imposible, pero es posible para aquellos que están en Cristo. Es posible para nosotros hacer frutos y que los frutos del Espíritu se vean en nosotros. Es posible para nosotros hacer buenas obras, es posible para nosotros renunciar al pecado. Ahora, estamos estudiando Job. Job habla mucho de la sabiduría. Y en el capítulo 28, versículo 20, hace una pregunta. Después él se la contesta, la vamos a ver más adelante, pero también vamos a contestarle nosotros a Job. Job 28:20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job se preguntaba, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Recordemos que Job aquí estaba mostrándole a sus amigos, ¿verdad? Y esa pregunta era una pregunta para que ellos piensen, pero que nos tienen que llevar a pensar a nosotros. Job mismo la responde más adelante, así que él no tenía el problema, él lo sabía. El problema es, ¿nosotros lo sabemos? Así que vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. ¿De dónde vendrá la sabiduría? ¿Dónde podemos ir a buscar esa sabiduría? ¿Dónde está esa inteligencia espiritual, esa inteligencia que Dios quiere que tengamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como dice Santiago 1:5, es pedirle a Dios. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios que da abundantemente y sin reproche. Por eso decimos que Santiago va y vuelve mostrando de que la vida en Cristo es toda una sola cosa, no puede haber una si te falta la otra. No puede estar allí el Espíritu de Dios si no lo dejamos porque está, pues, no puede actuar si está entristecido porque no estamos obrando con sabiduría, estamos apagando o contristando el Espíritu. Así que vamos a buscar algunos lugares donde hallar sabiduría. En primer lugar, orando. Ahora, si decimos que la sabiduría que viene de lo alto es parte o es el conjunto o es el resultado de los frutos del Espíritu, tenemos que tener en claro que la espada del Espíritu con lo que va a trabajar en nuestra vida es la palabra. Por tanto, tenemos que limpiarla, tenemos que afilar esa espada, ¿vale? Para que pueda ser útil. Y para eso tenemos que llenarnos de conceptos de la Escritura que nos enseñan a actuar con sabiduría. ¿Por qué? Cuando nos llenamos de conceptos, nos llenamos de convicciones de la palabra de Dios, cuando necesitamos tomar una decisión, el Espíritu Santo va a usar eso, va a traer eso a nuestra mente, va a traer eso, y eso hace que nuestras obras sean diferentes. Nuestro Espíritu Santo tiene que estar allí lleno de la palabra, nuestro corazón lleno de la palabra, para que Él tome ese versículo, lo traiga a nuestra mente en el momento que necesitamos aconsejar a alguien para hacerlo de la forma correcta. Cuando estamos enfadados, tiene que tomar esa mansedumbre, esos versículos que hablan de mansedumbre, donde dicen todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, y nosotros evaluar que lo que estamos pensando no viene de Dios. Entonces si esa sabiduría no la quiero, el Espíritu Santo trae la otra y empezamos a pensar en esos versículos y en las cosas buenas que nos dice la Escritura, porque el Espíritu Santo actúa así. Por eso empezamos leyendo Proverbio 2, y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento del Altísimo, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, o sea, el conocimiento fuere grato a tu alma, dice, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los que hablan perversidades. Si vamos a Proverbio 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Así que me tomé, hay un acróstico con la palabra sabiduría, como podéis ver en la pantalla, para
para ver de dónde, ¿vale? Esa sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo tenemos que hacer para obtenerla? En primer lugar, buscarla. ¿Buscarla cómo? Según Proverbio, clamando a la inteligencia, dando nuestra voz a la prudencia y recibiendo la palabra de Dios, inclinando nuestro corazón a Él y guardando sus mandamientos. Es lo que pone aquí. Si nosotros queremos la sabiduría de lo alto, debemos buscarla clamando a la inteligencia, o sea, lo que ya Dios nos dio, que es la capacidad de conocer a Dios, de adquirir ese conocimiento. Eso lo empezamos, una vez que vamos conociendo a Dios, lo empezamos a usar y ya nuestra lengua va a hablar con prudencia. Ahora, fíjate esto, ningún hombre es capaz de domar su lengua, pero un hombre controlado por el Espíritu, su lengua es controlada por el Espíritu. Así que aún su hablar va a ser diferente, porque su hablar va a ser con temor de Jehová. Así que, número 1, vemos que el único que nos da sabiduría de lo alto es el Espíritu de Dios, y lo único que permite la manifestación de esta sabiduría en buena obra es la llenura del Espíritu. Por eso la Biblia dice ser llenos del Espíritu. Después, Éxodo, mira, 35-31, dice, y lo ha llenado Dios del Espíritu de Dios, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Y aquí está hablando de hombres que tenían un ministerio, una tarea específica, ya sea en la reconstrucción del templo, en la construcción del tabernáculo. Vamos a ver que Dios escoge hombres y los llena, su espíritu los llena en sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Ahora, no solamente eso. Cuando vemos Isaías 11:2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahora, me encanta cuando la Biblia describe al Espíritu Santo, a nuestro paracleto, aquel que está en nosotros para ayudarnos. ¿Sabes por qué? Porque es este mismo espíritu, un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová, porque es el principio de la sabiduría. Tenemos que clamar para que podamos controlar nuestro carácter, para que los frutos del Espíritu salgan a la luz. Si el Espíritu controla y somos llenos del Espíritu porque buscamos hacer la voluntad de Dios, seguramente vamos a tener buenas obras, frutos de tomar decisiones con la sabiduría de lo alto y no con la nuestra, con la animal. Número 2, de esta respuesta de Job dice, el conocer a Dios y su voluntad nos permite tomar decisiones sabias. Ahora, esto se consigue conociendo a Dios. Por eso, la oración y el estudio de la palabra es fundamental si queremos ser personas con sabiduría de lo alto. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, quiero transmitirles esta oración, ¿vale?, a vosotros para que la hagáis por mí. Me encantaría que podáis estar orando para que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y no ceses de orar por eso. Y yo no tengo que cesar de orar por eso para ti. Porque mira lo que produce eso. Versículo 10, Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, frutos de sabiduría de lo alto, buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Más conozco a Dios, más conozco su voluntad, más puedo andar como es digno de Él, mejores obras hago, más buenas obras hago, eso produce mayor crecimiento, y empieza allí una cadena que termina con el versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder. Empezamos de esta manera a edificar nuestra vida, somos fortalecidos, no con un poquito, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Dice, para toda, mira, paciencia y longanimidad. ¡Wow! Esto es un palo para mí, porque si hay algo que siempre me costó fue controlar mis respuestas, controlar mi espíritu a la hora que me enfado, que me enojo con algo y demás. Pero dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mira el poder que tengo, ¿para qué? Para ser paciente y tener longanimidad de ánimo. Para no cambiar mi carácter ante las circunstancias, sino actuar como conviene.
¿Y cómo conviene? Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar en la herencia de los santos en luz, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Ves? Es una pescadilla que se muerde de ahora. Yo empiezo a conocer más de Dios, empiezo a buscar su voluntad, empiezo a encontrarla, empiezo a hacer buenas obras, esas buenas obras me llevan a conocer más a Dios, crezco más, me voy fortaleciendo, controlo mi carácter, controlo mi lengua, controlo lo que soy, porque el Espíritu me controla a mí. Es precioso. Y ahí empiezo a conocer más de Cristo. Cuanto más de Cristo conozco y más del Padre conozco a través de Cristo, voy encontrando los tesoros de la sabiduría que viene de lo alto, mejor me conduzco, y del conocimiento de lo que Dios quiere. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, dice, mirad, yo os he enseñado los estatutos y los decretos como Jehová mi Dios mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en cual entráis para tomar posesión de ellas. Dios le estaba diciendo, te he enseñado los estatutos y decretos, te he enseñado mi voluntad, te he enseñado lo que quiera que hagas y cómo quiero que te comportes. Versículo 6, guardadlos y ponerlos por obra, porque ella es vuestra sabiduría. Mira qué simple. La sabiduría de lo alto, que tiene que ser nuestra sabiduría, es la que está en la palabra de Dios, la que está en sus mandamientos, cuando los guardamos y los ponemos por obras, la que está en sus decretos. Por eso es importante formar convicciones con la palabra del Señor, porque es lo que nos hacen sabios. Después dice, ella, ¿el qué? El guardar los estatutos, el poner en práctica los decretos de Dios, en ponerlos por obra, dice que ella es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia ante los ojos de los del pueblo. ¿Quién es sabio y entendido? ¿A quién ven? El Deuteronomio dice, a los que guardan y ponen en práctica los mandamientos y los decretos de Dios, porque ahí está la sabiduría. Precioso, ¿verdad? Como toda la Biblia va formando un puzzle que cuando vemos lo que es la sabiduría se limita simplemente en conocer a Dios. En conocer a Dios. Job, como decíamos, se contesta a sí mismo, ¿no? Y empieza ahí en el 28:20, dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y de dónde está el lugar de la inteligencia? Y se contesta en el 28. Y dijo a los hombres, he aquí que el temor de Jehová, el temor del Señor, es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job, mucho mejor que yo, simplemente con 2 frases, explicó Santiago capítulo 3. Explicó la epístola de Santiago. ¿Quieres ser sabio? Guarda los mandamientos. ¿Quieres ser sabio? Apártate del mal. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios, sé reverente a Dios. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican su mandamiento, y su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero mira, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Aprecias o desprecias la Escritura? ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana con el Señor? ¿Cuánto con la palabra? Si la aprecias, seguramente me dirás muchas horas. Si la desprecias, me dirás, el ratito que estamos en el culto. Cuidado, porque las palabras te hacen sabio. Ahora mira esto, y me encanta porque vimos que en Santiago para el hombre es imposible domar la lengua. Pero mira lo que dice Proverbio 15:2, mostrando de que en Dios sí es posible. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Una lengua dominada, no por ti, no por mí, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, es una lengua que va a hablar palabra de Dios, es una lengua que va a dar un consejo de Dios, es una lengua que va a edificar aún en la exhortación cuando tenga que confrontar el pecado más duro, es una lengua que no va a destruir, es una lengua que va a edificar. Hermanos, esta semana busquemos, hallemos y apliquemos esta hermosa sabiduría que viene de lo alto y que está al alcance de todos. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a buscar sabiduría.
Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pida, y hoy la pedimos. La pedimos, Señor, porque la necesitamos. La necesitamos para vivir, para controlar nuestra lengua, nuestro temperamento, para que toda esa fuerza, Señor, que tú nos diste, esté bajo control, para que, como dice tu palabra, seamos fortalecidos en paciencia y longanimidad por tu palabra, por el conocimiento de ti, por saber, Señor, actuar como tú actuarías, y eso viene de conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, que esta semana podamos dedicar tiempo a buscar sabiduría, a indagar. Salomón dedicó tiempo a buscarla en los lugares equivocados, si vemos ese libro de Eclesiastés. Busquémoslas en el lugar correcto, Señor. Ayúdanos a buscarla en tu palabra. Ayúdanos a ver hombres y mujeres de Dios que apliquen sabiduría y podamos copiar como ejemplo, imitar, seguir, buscar el consejo de ellos, Señor, porque tú les pusiste para enseñarnos. Que cuando alguien entre en nuestra iglesia y pueda preguntar, como dice Santiago, ¿hay alguien entendido y sabio entre vosotros? Puedan señalar a cualquiera de nosotros, porque el consejo que demos sea la palabra, porque las obras sean buenas conforme a la palabra y porque busquemos hacer tu voluntad con temor. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por este tiempo que podemos tener juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Un momento. Bueno. Esto ha sido la palabra. Sí. ¿De qué? Sí, ahora lo corto. Este fue el tiempo de la palabra, tiempo para estar juntos.